Bien, la sesión pasada vimos un poco las diferencias entre las diferentes variables que vamos a ver en estadística. Entonces, ahora pues simplemente me van a dar un ejemplo para ver si sí quedó claro. Déjenme les comparto pantalla. Vamos a mandar al final. Ok. Para ver si quedó claro, ¿vale? Listo, ¿sí se ve ahí? Sí, profesora. Ok, entonces para que nos vaya entendiendo quien no haya estado en la sesión pasada, vamos a dar primero un ejemplo. Vamos a ver si ella solita puede deducir de cuáles son las diferencias entre estas variables. Y si no, pues igual les toca a ustedes decir sus características, ¿vale? Entonces, a ver, ¿a quién no le tocó la vez pasada? Por ahí, Sandra. Sandra, platíqueme o deme más bien un ejemplito de variables cualitativas ordinales. Bueno, yo participé la vez pasada con las cuantitativas. Con las cualitativas, por ejemplo, sería el color de pelo, profesora. ¿Ok? Ajá. Sí, no sé Incluso cuántas ahí personas tienen el tenemos, color de pelo. Ajá. ok, ¿cuáles serían esas escalas del color del pelo? No sé, podríamos decir, cuántas personas tienen el color de cabello rubio o negro y de ahí ya sacar algunas gráficas. Ok, pero entonces esa sería acá, mire, en nominal. En nominal, ajá. Ajá, porque acuérdense que la característica de estas ordinales es que van en escalas, ¿no? A lo mejor si dijéramos, no sé, según el colorímetro, ¿no? Donde se encuentran los tonos, podría ser. Pero si hablamos así de rubio, castaño, negro, rojo. Serían nominales. Bueno, y ahora además ya tenemos, ¿no? Azul, verde, rosa, morado. Ya Sí, ya estaríamos todos hablando los de colores. nominales, ¿no? Sí, ya ampliamos, eso está divertido. Ajá. Ya ampliamos a los colores. Ok, muy bien. ¿Quién más está por ahí? Paola, ¿le tocó la vez pasada? Ya no me acuerdo. Sí, profe, de un ejemplo de la cualitativa. Ok, entonces ahora que le toque uno de la cuantitativa, ¿vale? Podría ser sobre el número de mascotas que tienes en tu casa. Ok, exactamente. ¿Y qué tipo de variable sería? ¿Discreta o continua? Discreta. Discreta porque no los podemos dividir, ¿no? Ok, muy bien. ¿A quién más tenemos por ahí? Nelly. Nelly, platíqueme un ejemplo de variable cualitativa, pero ahora sí deme un ejemplo de variable ordinal. De cualitativa. Ajá. Ordinal. No sé. ¿La altura? Ok. Podría ser la altura, pero esa altura, ¿cómo se mide? Ah, sí, por número. Por número, ¿no? En centímetros Sí. o metros. Ok, sí. Entonces deme otra. Por nivel de felicidad o tristeza. Ok, ándale, exactamente, el nivel de felicidad. Ya ven, por ejemplo, que ahí hay un índice de la felicidad. Ajá, así se mide, se creó, hay varios indicadores de felicidad. Tenemos por ahí por lo menos como 3. Por ahí hay uno que desarrolló, se me olvida el nombre de este país, pero es un país asiático que justamente lo que hace es medir el nivel de felicidad de las personas, ¿no? Y en función de eso, pues justamente ven, ¿no? Muy felices, poco felices, etc. Entonces, justo, podría ser muy bien eso. Nivel de felicidad.
Ok, ¿quién más tenemos por ahí? Ah, pues ahora que le toque a Jocelyn con C. La vez pasada le tocó a Jocelyn con S. Ahora que le toque a Jocelyn con C. Un ejemplo de variable cuantitativa continua. Sí. Variable cuantitativa. Ajá, continua. ¿Continua? Ujú. Puede ser ¿cuántos miembros de familia hay? Esa sería discreta. Ah, discreta, ajá. Ujú. Edad, peso, talla, ingreso. Continua. Tiene que ser diferente de las que están ahí, ¿verdad? Sí, A ver, cuantitativo. No sé. Ay, ¿qué te pasa? Puede ser, no sé, la calificación de un examen. ok, exactamente, ¿no? Puede ser la calificación, ¿no? De hecho, nos ponen ahí 7.8, 8.4, ¿no? 9.3, ¿no? Exactamente, es una variable continua. Ok, muy bien. Bueno, de ahora, de los que no estuvieron la vez pasada, que según yo son como 3, platíquenme cuáles serían las diferencias. Ahorita vamos a ver solamente las diferencias en las variables cualitativas. ¿Qué diferencia notan en esos ejemplos que dieron sus compañeros que nos puedan hacer clasificar de dos formas diferentes variables que son cualitativas? Por ahí, a ver, Ale Martínez, ¿qué, ¿notas alguna diferencia entre lo que tus compañeros dieron como ejemplo? ¿No? ¿Alguien más de los que no hayan estado aquí ya hay mensaje, a ver, aquí está ya, perfectamente anotado. Ah, no, no te escuchamos, Ale, pero no hay problema, puedes escribirlo en el chat. A lo mejor por ahí anda fallando el micrófono. Vamos a hacer un poco más pequeño. Para poner esto acá. Ok, ¿quién más de los que no hayan estado presentes la vez pasada que nos pueda decir si nota alguna diferencia? ¿No nadie? O no hay dudas, porque también eso puede ser, ¿no? Que no hay dudas, que todo está perfectamente claro y no hay necesidad de hacer más anotaciones. Profesora, Sí, bueno, yo sí estuve en la clase pasada, pero ¿puedo participar? ok, va que va. Bueno, usted dice que cuáles son las diferencias que vemos en las cualitativas y cuantitativas, ¿no? Ajá, Bueno, yo lo que veo es que las cualitativas se mide por escalas o etapas y las cuantitativas, pues más que nada son en números. Es una de las diferencias que yo noto que pues, son más obvias. Bueno, yo siento. ok, bien. ¿Quién más, chicas? Ahora vamos a elegir al azar. Pues yo, Sandra Olmos, yo también ya participé
la vez pasada y esta vez, profesora, pero no sé, Ajá. igual, o escogemos otro. Ok, de una vez, a ver. Mira, bueno, yo entiendo que, por ejemplo, las cuantitativas, como decía mi compañero, sí es como que una recolección de datos, es como que más numérico, se necesita más, ajá, es más numérico. Y bueno, la cualitativa más bien es como que más descriptiva, ¿no? Más de sobre las experiencias. Ajá. Es una investigación que se explora sobre las personas que están. Ok, que describe, ¿no? Describe lo que sea, Exactamente, ¿no? ajá, O describe exactamente, que así, describe. ajá, o describe así por cualidades y por escalas, o describe con cosas que son diferentes, ¿no? Exactamente, y la cuantitativa es como que más numérica, se basa en Exactamente. unos datos. Ajá. Ok, muy bien. Por ejemplo, incluso aquí en las nominales, ¿no? Si hablamos de personas, aquí hablamos de personas, ¿no? De número de hijos, número de mascotas, número. Acá, por ejemplo, podríamos incluso organizarlos por grupos etarios, ¿no? Esa característica, por ejemplo, en las personas de la edad, podríamos organizarlo de dos formas, tanto en variables cuantitativas como en variables cualitativas. Es decir, podríamos poner tal cual la edad de las personas, tiene 15, 18, 21 años, o podríamos organizarlo de forma cualitativa por rangos etarios, ¿no? Entonces podríamos decir, pues tenemos ahí los que son niños, que van de 0 a 12 años. Tenemos después los púberes, ¿no? Que van de los 12 a los 15 años. Tenemos después los adolescentes, que van de los 15 a los 18 años. Después tenemos a los adultos, que van desde los 18 hasta los 59, y luego los adultos mayores, que van de los 60 en adelante, ¿no? Si ven ahí, los estamos organizando ya además por un grupo nominal, lo estamos nombrando como niños, como adultos, como adolescentes, ¿no? Es decir, esa variable podría ser tanto cuantitativa como cualitativa. Y así vamos a encontrar que hay en diferentes variables que podemos organizarlas en las dos dependiendo de qué nos interesa, ¿no? Si nos interesa tal cual la edad, pues entonces es mejor organizarla por número, ¿no? Y exactamente saber cuál es la edad de las personas y cuál es el promedio matemático exacto de la edad de esas personas. Si lo que nos interesa, no sé, a lo mejor es que queremos observar cuáles son o hacia quién debemos de definir nuestros servicios, ¿no? Queremos crear un proyecto, pues vamos a dividirlos por rangos etarios, ¿no? Para ver si va a estar dirigido a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos, hacia quiénes, ¿no? Entonces, de eso va a depender el que nosotros decidamos organizar nuestras variables como cualitativas o como cuantitativas. Habrá algunas que podrán organizarse de las dos formas y habrá algunas que no hay forma, ¿no? Solamente podemos organizarlas dentro o clasificarlas dentro de uno de estos tipos. A ver, platíquenme, esta variable de los hijos, ¿podría tener ambas características, tanto cualitativas como cuantitativas? Yo pienso que sí. Sí, profesora, porque habla sí, de un profesora. número y es nominal por género. Ok, ajá, ¿no? ¿Cuántos niños y cuántas niñas tienen, no? Exactamente. ¿Qué más? Profesora, pues tal vez también, no sé, siento que también podría ser en peso, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podríamos Ajá. organizar el peso en cualitativa y cuantitativa? Tal vez niños menores de tal edad, con un peso así, si pasan, pues sería obesidad, ¿no? Tal vez. Ok, De tal sí, edad a tal edad, o adultos, ¿no? De tal edad a tal edad, ¿qué peso? Y para considerar obesidad. exactamente, ¿no? Justo ahí en la obesidad hay también sus categorías cualitativas, ¿no? Que nos dicen, está en su peso, está con sobrepeso, está con obesidad mórbida, ¿no? Por lo menos son esas 4 variables que nos dicen. Entonces, ya sabemos que independientemente de los kilos, si nosotros nos encontramos dentro de un sobrepeso, pues hay que bajarle un poquito a
a la comida o subirle al ejercicio para llegar al peso ideal, ¿no? Y si estamos ya inclusive con obesidad mórbida, pues incluso nos ofrecen otras alternativas, ¿no? Pues un tratamiento puede ser con medicamento o un tratamiento, inclusive una cirugía, ¿no? Ya ven que hace unos años se puso de moda eso del bypass gástrico. Entonces, inclusive ya las soluciones son otras que, por ejemplo, a una persona que está solamente con sobrepeso o con obesidad, ¿no? Normalmente a los sobrepeso y obesidad nos los van a poner a hacer ejercicio, pero a los que ya están por encima o en la parte más ¿cómo podríamos decir? Más alta de obesidad, pues incluso les van a ofrecer otras soluciones, ¿no? Ok, muy bien. A ver, por ahí tenemos a, ¿quién está por ahí? Nayeli, platíqueme otra variable que podamos dividir así en cualitativa y cuantitativa. ¿Sí anda por ahí o ya se fue a desayunar y nos dejó aquí? No, sí, aquí estoy, profesora. Ok, va que va. Sería el número de hijos. Por ejemplo, así de cuando vienen los del INEGI a contar el número de personas. Ok, esa sería cuantitativa, pero esa misma variable podría ser cualitativa. Sí. Por ejemplo, ¿cómo? Es que me pongo nerviosa, profesora. No importa, pues de todos modos ni nos estamos viendo, oiga. Es la ventaja de esta educación remota que pues, no prendemos la cámara y ya no nos da pena. A ver, alguien más por ahí. ¿De quién más tenemos? Ya pasó Jocelyn, ya pasó. ¿Quién más? Tenemos por ahí a Marisol. Marisol, que nos dijo que le gustaba más Marisol. Sí, gracias. Ajá. Por ejemplo, maestra, lugar de nacimiento sería cualitativa, pero podríamos poner cuántos nacieron en ese lugar y ya escribe cuántos de sus hijos pues nacieron en ese lugar. Ok, ajá, la natalidad, exactamente. Puede ser el lugar nominal, ¿no? Si son de Jalisco, si son de Nayarit, de Tamaulipas, de Yucatán, correcto, ¿no? Y justamente, y medir el número, ¿no? ¿Cuántos hijos nuevos nacieron? ¿Cuántos nacimientos? Tasa de natalidad. Ok, va que va, muy bien. Bueno, si todavía les queda duditas, échenle ojito ahí a buscar más ejemplos para que les quede muy claro y diferenciar esas variables, ¿no? Bien, lo que vamos a hacer ahora, pues es hablar un poquito de este asunto de la encuesta. Bien, para levantar una encuesta, primero tenemos que tomar en cuenta algunos conceptos básicos que son justamente estos tres. Universo, población y muestra. El universo como tal se va a considerar que comprende el total de individuos de una población con las mismas características y con cualidades, ¿no? Es decir, de ahí podríamos sacar diferentes variables, ya sea cualitativas y que también podríamos medir, ¿no? Pero esta es una totalidad. Por ejemplo, si nosotros hablamos de los mexicanos, pues nuestro universo es eso, todos los mexicanos, todas las personas que nacieron en México o que se naturalizaron. Después viene este concepto de población. La población nos va a permitir obtener el total de información que necesitamos captar, que requiere un estudio y como tal le vamos a llamar que es el estadístico de una muestra en particular. Ajá, ahorita vamos a ver un poquito las diferencias. Y después nos vamos a la muestra. La muestra como tal va a ser solamente un segmento de esta población
que consideramos que tiene las mismas cualidades que esta población y por lo tanto van a ser además representativas de este universo. Si nosotros lo viéramos así gráficamente, pues vamos a ver que el universo es lo más grande. Después tenemos la población, que como tal la población, decíamos, es una representación de este universo y ya está más definida, ¿no? Por ejemplo, si decimos, pues queremos censar a toda la población, ¿no? Todo el universo poblacional. Pero solamente los que nos van a contestar, pues son las personas que son mayores de 18 años. Aunque haya niños en un hogar, pues a quien le vamos a preguntar, porque son quienes nos pueden dar esa información, son a las personas mayores de 18 años, ¿no? Entonces ya nuestra población para levantar esa encuesta, pues serían todas las personas mayores de 18 años. Pero bueno, eso en el censo, pero resulta además que, por ejemplo, cada 5 años se hace un conteo de población y ese conteo implica que solamente se va a levantar una muestra, es decir, solamente vamos a levantar información de una pequeña población y vamos a considerar que esa además se levantó de una forma aleatoria, lo que nos permite obtener la misma información de ese universo total o de la población total, pero en una menor cantidad, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, si hablamos de consumo del servicio de transporte, como tal, a este universo le llamaríamos nuestra población potencialmente consumidora. ¿Eso qué quiere decir? Que todas estas personas van a ser las personas que se manifiestan o que nos dicen que estarían dispuestos a usar un medio de transporte, cualquiera que sea, ¿no? Porque dentro de sus actividades diarias, pues necesitan trasladarse. Después en la población tendríamos a las personas consumidoras de transporte, pero que efectivamente pagan por ese servicio, ¿no? Ya sea que o se compraron un auto o pagan la anualidad de las ecobicis o al subirse pues pagan su boleto de metro, ¿no? Es decir, los que efectivamente lo hacen se trasladan y además pagan por ello. A lo mejor aquí tendríamos gente que nos diría, pues sí, yo estoy dispuesta a transportarme, es más, estoy dispuesta a transportarme en avión para irme de vacaciones, ¿no? Pero pues ya dice, bueno, pues tu boleto de avión te cuesta, no sé, 6,000 pesos. No, pues ya no, es demasiado caro, mejor no, mejor me quedo en mi casa, ¿no? Esta demanda efectiva serían los que sí se trasladan, sí pagan por ese servicio de transporte y además sí estarían dispuestos a pagar por ello, ¿no? Oye, hay un paquete de vacaciones, el avión sale en 6,000. Vale, sí, me interesa, ¿no? Entonces, son además de estos los que estarían dispuestos a comprar ese producto o servicio. Y después tenemos la muestra, que decíamos es una parte de la demanda efectiva a la que nosotros vamos a encuestar, ¿no? A lo mejor sería imposible que nosotros encuestáramos a toda la población que efectivamente estaría dispuesto a pagar un producto o servicio, ¿no? Porque son demasiados. Es más, si hablamos de mexicanos, pues son muchísimos. E incluso si habláramos solamente de toda la población de la Ciudad de México, pues son muchísimos. Entonces, pues solamente una pequeña parte le vamos a levantar esa encuesta y vamos a considerar que esa información que vamos a obtener nos permite reflejar el comportamiento de esta población, ¿ok? A ver, piénsenle 5 segundos y me dan un ejemplo, ¿no? Puede ser de otro producto o servicio que nos hable de cómo se traslada de universo a población o a muestra. Tienen 3 minutos para pensar un ejemplito. Yo, profesora.
¿Listo, chicos? Ya me dieron chance de ir por mi teclito. ¿Quién Listo, quiere dar profesora. ejemplo? Sí, profesora. Creo que hay una compañera que ya tiene un ejemplo. A ver, ¿le escuchamos? Gracias, compañero. Sí, yo, por ejemplo, ahorita que están aplicando las vacunas en México, ¿no? El universo es pues, la población de México. El universo, sí, la población son todas las personas que se les está aplicando, que ahorita son los mayores de 60 años. Y la muestra es a quienes les has hecho, por ejemplo, reacción a la vacuna, ¿no? Ya ve que ahorita ha habido muchas reacciones, mucha gente que fallece por esta vacuna. Y esa sería como la muestra, ¿no? A los que sí les funcionó y a los que no. O tuvieron alguna reacción alérgica o X derivado. Ándele. Y eso es interesante porque aparte justamente en las vacunas así se trabaja, ¿no? Se elaboran las vacunas, se aplican en las pruebas. A lo mejor no sé si ustedes escucharon, ¿no? De cuando empezaron a hacer las pruebas. Yo sí conocí a una persona que participó pues como conejillo de indias, ¿no? Con la prueba de la vacuna aquí en México. Y justo, ¿no? Pues piden voluntarios, entonces les aplican esos voluntarios la vacuna y observan cuántas de esas personas tienen reacciones y qué reacciones, ¿no? Y de esas personas, pues evidentemente sacan que es una proporción, a lo mejor es el 5%, el 3%, el 2%, y como tal, esa población que ellos, o esa cantidad de personas a las que les aplicaron estas pruebas de la vacuna, serían una muestra de nuestro universo poblacional, que son todos los mexicanos, ¿no? Nuestra población sería ahí todos los que sí pueden vacunarse, porque también ya ven que recomendaron que si había personas con problemas, pues ya sea de alergias o que ya hubieran presentado problemas de ataraxia, que es cuando por una reacción alérgica las personas no pueden respirar, que bueno, esas no se vacunaran. Entonces la población sería la que sí se puede vacunar, ¿no? Es seguro que se vacune. Y entonces la muestra sería pues justamente obtener la información de quienes tuvieron problemas o reacciones con esa vacuna, ¿no? Ok, muy, muy bien, buen ejemplo. ¿Quién más? Pues yo tenía un ejemplo un poquito diferente. Esto sería como buscar como el consumidor de un paquete de cereales, pues me concentraría en buscar como en niños de corta edad. Para eso haría como una encuesta, no sé, en jardín, en kinder, pero no podría ir a todos los kinder de todo el país. Entonces, mi universo sería como la población de 3 a 5 años. Ajá. La población sería pues donde haría la encuesta, que sería la demanda efectiva, que podría ser entonces en los preescolares. Y como no podría ir a todos los preescolares, la muestra sería nada más pues cierto grupo de preescolares que está en cierta localidad. Ajá, exactamente, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, todos los preescolares, todos los kinders que se encuentran en mi colonia, por ejemplo, ¿no? Que además de repente uno piensa que son poquitos, pero no son un montón. De repente descubre uno que hay más kinder por ahí. Ok, muy bien, exactamente. Bien, ok. Entonces, nosotros justamente lo que vamos a hacer cuando levantamos un estudio de mercado es que vamos a levantar el tamaño de la muestra, ¿no? Porque es imposible encuestar, por ejemplo, a todas las personas que podrían consumir un producto, incluso aunque el producto sea muy local, y si un producto además digital, pues todavía se extiende más ese universo, porque a lo mejor inclusive podríamos ofrecer servicios a otros países, ¿no? Levantar la información de todos esos países, incluyendo el nuestro, con todos sus estados, todas sus colonias, pues sería muy complicado. Entonces, pues lo que nosotros vamos a hacer es levantar una muestra, ¿ok? Ahorita, bueno, en la siguiente clase veremos cómo se levanta la muestra. Ahorita más bien nos vamos a enfocar un poco al tema del cuestionario.
Para levantar un cuestionario o elaborar un cuestionario que nos sirva para hacer una encuesta a partir de una muestra, lo primerito que tenemos que hacer es fijarnos los objetivos de información, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el tipo de encuesta que vamos a realizar? Ahorita vamos a ver los diferentes tipos. ¿A qué personas va dirigido, ¿no? Por ejemplo, en el caso de venderles este producto a preescolares, pues como tal, nuestro mercado objetivo son ellos, pero a quien vamos a dirigir la encuesta, pues obviamente es a los papás, porque los papás serían los que comprarían el producto para los niños, ¿no? Los niños pequeñitos, pues ellos mismos no decidirían si lo compran o no, sino los papás. Y además también vamos a decidir qué tratamiento estadístico queremos hacer con esa información para poder elaborar las preguntas u obtener las respuestas de la forma que nosotros necesitamos para obtener efectivamente esa información como nosotros la queremos. La encuesta en general es un método que sirve en investigación de mercados para obtener información directamente de las personas que consumen un producto y puede hacerse obviamente de manera verbal, de manera escrita o ahora inclusive de manera virtual. El objetivo como tal pues será hallar la solución o causa a un problema, encontrar una oportunidad de negocio, evaluar si es factible o no la creación de un nuevo negocio o si es viable el lanzar un producto nuevo, novedoso, una innovación, y conocer cuáles son las preferencias y gustos específicos de los consumidores a los cuales vamos a dirigir ese producto. Este diseño del cuestionario luego entonces pues va a consistir en que nosotros vamos a formular preguntas que nos permitan obtener esa información y además vamos a incluir diferentes tipos. Si el objetivo como tal pues va a ser conocer ese público objetivo, pues tenemos que incluir, por supuesto, preguntas que además de hablar de sus cualidades o características, pues nos hablen de gustos y preferencias, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de una encuesta que realiza INEGI de ingreso y gasto, no interesan tanto los gustos o preferencias como sí el nivel de ingreso. Perdón, chicos, es que estaban de escandalositos mis gorditos. Ok, bien, entonces, por supuesto, si nosotros lo que levantamos es una encuesta de estudio de mercado, pues sí va a ser un tema fundamental el conocer gustos y preferencias. Un cuestionario debe de contemplar siempre el lenguaje que esté adaptado hacia quien se dirige. Y esta parte es muy importante, No, maestra, no le he sacado foto. Por ejemplo, en particular, si nosotros vamos a dirigir una encuesta hacia, por ejemplo, un grupo de industrias o de empresas que van a hacer una compra, pues entonces obviamente ahí tenemos que usar lenguaje más técnico. ¿Por qué? Porque pues ya además es una maquinaria especializada que se usa en algún tipo de industria. Si nosotros vamos a hacerle una encuesta, a lo mejor a investigadores, a microbiólogos que están haciendo pruebas para las vacunas, pues también ahí tendremos que considerar un lenguaje adaptado justamente a lo que ellos estudian, no más formal, por supuesto, y además de que es más formal, también tendrá que ser usando lenguaje técnico. Si nosotros vamos a entrevistar, por ejemplo, sobre aspectos culturales a una comunidad pequeña, pues entonces también tendremos que usar un lenguaje sencillo, fluido, que no contenga muchos tecnicismos,
para que también cualquier persona de cualquier edad y de cualquier nivel educativo pueda entender perfectamente las palabras, ¿no? También si está dirigido a niños, normalmente el lenguaje tendrá que ser más directo, mucho más sencillo, las oraciones tendrán que ser muy cortas, ¿no? Para que sea de fácil comprensión para los niños, ¿no? Entonces, esto debe de tenerse en cuenta siempre. Importante, hay que tratar de hacerlo lo más cortito y concreto posible y no debemos de incluir preguntas que no sean necesarias, ¿no? De repente esto parece como muy obvio, pero siempre hay que tomarlo en cuenta, es decir, siempre debemos de preguntarnos, ¿esta pregunta que tenemos aquí es necesaria? ¿Es indispensable? Sí, se queda. ¿No? ¿Se puede juntar con otra? Bueno, pues entonces la quitamos, ¿no? O reformulamos la otra pregunta para que nos incluya las respuestas que esperábamos en esta. Debe de ser muy fácilmente rellenable, ¿no? Y contener instrucciones que sean claras y saltos claros para que la gente no se confunda, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos, pues ya la hice, es perfectamente clara, pero al momento en que las personas lo contestan, no, pues es que ahí no sabía qué hacer, ¿no? Por ejemplo, es común cuando se pone una escala de Likert con números o con cuadritos, de repente la gente no sabe si tiene que rellenar el cuadrito, si tiene que ponerle un círculo, si esos cuadritos significan algo, ¿no? Si el que está más a la derecha o más a la izquierda, entonces siempre tiene que ser muy claro. El orden y la redacción de las preguntas debe de ser muy cuidado sin condicionar respuesta, ¿no? Eso es importante. Vamos a tratar de no provocar que las personas contesten algo específico porque no nos interesa llevarlos a que contesten lo que queremos, ¿no? Sino conocer efectivamente su opinión o lo que ellos están prefiriendo en ese caso. Y por supuesto debe de haber un orden lógico. Es decir, si primero, si vamos a tener varias secciones en nuestro cuestionario, pues a lo mejor primero los datos de las características generales de la persona, ¿no? Si es estudiante, si es hombre, mujer, bueno, sexo, si es el que se encarga de tomar las decisiones de compra, ¿no? Y después tendremos ya, pues, las preguntas específicas, ¿no? ¿Cuánto lo consumes? ¿Cuántas veces? ¿Cómo? ¿Dónde? Y si es necesario también, por ejemplo, incluir preguntas candado, ya sea al principio o al final, pues entonces también, ¿no? Que haya una sección específica. Ahorita vamos a ver qué son esas preguntas candado o esas respuestas candado. Entonces tienen que ser muy claras, ¿no? No podemos estar preguntando, bueno, ¿y cuántas veces lo consumes? ¿Y eres casado? O sea, va perdiendo como ese orden lógico, ¿no? Debe contemplar entonces, además de ese lenguaje muy bien adaptado, bueno, esto es lo mismo, nomás que lo hice con letrita más grande. Ok, una recomendación última, se recomienda incluir, empezar con preguntas que sean muy sencillas, que sean neutras, es decir, que no le ponga ningún problema a las personas para contestarla, o que no tengan que pensarlo demasiado, para que las personas al principio digan, pues sí está muy sencilla la encuesta, ¿no? Sí te la contesto. Porque muchas veces si empezamos con las preguntas más complicadas, las personas se niegan ya a contestar y pues perdemos la oportunidad de obtener información de alguien, ¿no? Entonces, siempre se recomienda empezar con estas preguntas que son neutras o más sencillas. La estructura del cuestionario siempre tiene que tener por lo menos estas partes, ¿no? Una portada que incluye el nombre del cuestionario y si es que es de una institución, un logotipo. Por ejemplo, nosotros podemos ponerle el logotipo del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, ¿no? Porque es una encuesta académica. Le ponemos una introducción, algo así, por ejemplo, donde nosotros expliquemos cuál es el propósito del estudio, por qué es importante que obtener su información. Un saludo también se recomienda, sobre todo si es una encuesta que se va a llevar a cabo por medios telefónicos o presenciales o cara a cara. Se recomienda incluir el tiempo aproximado de respuesta del cuestionario. Eso es importante porque algunos estudios de mercado requieren realmente tiempos muy amplios, ¿no? Inclusive 30 minutos hasta 1 hora.
Entonces, sobre todo si son tan largos, es importante decirle a las personas, porque a lo mejor si la persona sí estaba dispuesta a responder, pero de repente se le empieza a hacer muy largo, muy tedioso, puede decir, no, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir, lo siento mucho. Y a lo mejor ya íbamos a la mitad del cuestionario. Entonces, ya perdimos tiempo en la aplicación del cuestionario, la persona siente también que ya perdió su tiempo y de todos modos no vamos a obtener el cuestionario completo, ¿no? Entonces, siempre es importante. ¿De qué tiempo se recomienda que sea un cuestionario? Pues normalmente unos 10, 15 minutos, máximo 15 minutos, debe de estar alrededor de 10 minutos para que las personas estén dispuestas a contestarlo y no nos vayan a abandonar el cuestionario, ¿no? Ok, si es muy largo, muchas veces lo que suele suceder es que tiene que llevar algún tipo de recompensa el contestar el cuestionario, ¿no? Por eso es que seguramente ustedes han encontrado ahí en línea, de repente que hay estos servicios o estos grupos de encuestas pagadas, ¿no? Si es muy larga la encuesta, pues tenemos que pagarla porque si no la persona no tiene ningún tipo de motivación para permanecer el tiempo que nosotros requerimos para que nos conteste, ¿no? O, por ejemplo, darle una muestra o, por ejemplo, algún tipo de recompensa, ¿no? Un vale, un cupón de descuento, un vale, ¿cómo se llaman los vales? Un vale de despensa. Debe de haber algún tipo de recompensa si son demasiado largos los cuestionarios. Entonces, también tiene que considerarse dentro de ese cuestionario, pues, un presupuesto, dentro de ese estudio de mercado, un presupuesto para la encuesta. Debe de haber un espacio, si es que es de forma física, donde firme o indique consentimiento de realizarlo, ¿no? Algunas veces solamente es necesario con decirle, sí está dispuesto a contestar, sí. Pero en algunas ocasiones, cuando se tocan temas sensibles o cuando son encuestas que se hacen dirigidas a menores de edad, siempre deben de llevar este tema del consentimiento, ¿no? Y a lo mejor no el consentimiento de la persona, sino además el consentimiento de los padres, si es que son menores de edad. Por ahí, por ejemplo, a una conocida le pasó que ya estaba haciendo su tesis doctoral, hizo encuestas hacia niños, no se le ocurrió levantar las cartas de consentimiento de los padres, y antes de que ya estaba en revisión su tesis y le dijeron, oye, te faltan las encuestas de consentimiento de los padres, porque además la chica lo hizo en Australia, y en Australia por ley tiene que haber siempre una carta de consentimiento por escrito de los padres en cualquier tipo de trabajo, tratamiento, investigación que se haga con niños menores de edad. Entonces, pues tuvo ahí que regresarse a tratar de conseguir todas las cartas firmadas de los padres, y pues de las que no pudo conseguir, pues tuvo que eliminar esos datos de su tesis que ya estaba escrita, es decir, tuvo que modificar para poder corregir ese error. Entonces, es importante tenerlo en cuenta siempre. Hay que identificar quién o quiénes lo aplican, sobre todo si se tiene un grupo de encuestadores, ¿no? Por si hay datos que verificar, se sepa quién lo realizó. Y si podemos notar, por ejemplo, que a lo mejor alguien está haciendo trampita, un encuestador que con tal que le paguen lo contesta solito, ¿no? Pues hay que poder verificar quién contestó esas encuestas. Se tiene que explicar brevemente en algunos casos cómo se procesará la información y alguna cláusula de confidencialidad. Esto es importante ahora con el asunto de los derechos a la información, es importante esta cláusula o una línea, un breve texto que nos hable de la privacidad de los datos. Sobre todo, por ejemplo, cuando incluimos datos como nombres, como nivel de ingresos, es importante, ¿no? El decirle a la gente cuál es el objetivo. Pues es solamente con fines académicos, y no se transmitirá, compartirá de ninguna forma esta información. También cuando se habla, por ejemplo, de los rangos de nivel de ingreso de las personas o cuánto están dispuestos a pagar, muchas veces esos datos son sensibles. La gente a veces no quiere contestarlo, entonces si nosotros le explicamos que solamente es con fines académicos y cuál es el tratamiento que se le dará a esa información, muchas veces suelen estar más dispuestos a contestar. Ok. Debe de haber también instrucciones claras, ya lo dijimos, y algunas veces intermedias si es que modificamos el tipo de respuesta, y por supuesto al final un agradecimiento por haber contestado esa encuesta, ¿vale?
Y bueno, yo creo que lo dejamos hasta aquí porque ya son 9:59. Empezamos a ver lo de las preguntas y las respuestas la próxima clase, pero entonces de tareita se les queda que organicen ya sus equipos de entre 4 y 5 personitas para que nadie se me quede fuera. 5 personas son. Y si hay alguien que no esté, les voy a nombrar rapidísimo la lista. Si hay alguien que no está en lista, me avisan, por favor. A ver, espérenme. Tengo aquí Sandra Griselda, si está. Sí, Jessica aquí, profesora. Si está. ¿Quién más? Isaac Solano, si está. Eduardo Mejía lo tenemos, Presente, ¿no, verdad? profesora. Ah, sí está. Ok. Nelly Yasmín, si estaba. Sí, Nayeli presente. Calvo, si estaba. Guadalupe Marisol, si estaba. Ángel Soto, si estaba. Sí, aquí estoy. Alejandra Ebert, si estaba. Leilani, si estaba. Diana Nitzet, si estaba. Anaí Venancio, ¿Anaí estaba? Ya no la vi. Sí, profesor. Ok, ahí están. Ah, pues sí contestó, fue de las primeras que contestó. Paola, sí estaba. Jocelyn con C sí profe. estaba y Jocelyn con S sí estaba. Nada más tengo a esos. ¿Alguien que no esté en mi lista, chicos? Alejandra Olmos. Alejandra Olmos, ok. No, sí está, Jessica Alejandra Olmos, sí está. Ok, gracias. Ajá, ¿alguien que no lo haya mencionado? ¿Todos? Ok, perfecto. Si alguien me falta en lista o algo, no duden en decirme para registrarlo y avisar desde antes, ¿va que va? Entonces, muchas gracias, chicos. Y recuerden, de tareita, sus equipos y me mandan por correo el nombre que le van a poner a su consultoría y los nombres de los integrantes de su equipo en orden alfabético, ¿vale? Muchas gracias, chicos, y nos vemos entonces el siguiente jueves, ¿va que va? Gracias, profesora. Sí, Buen día. gracias, Gracias, profesora. profesora. Gracias, Que profesora. tengan un Hasta lindo luego. día. Cuídense mucho.